Marido provoca escándalo familiar al llevar a su amante ante su madre y dejar a su esposa humillada. Las lágrimas de Encarnación caían como cascadas sobre el pastel de chocolate que había horneado con tanto amor esa mañana. Sus manos temblaban mientras corría por las calles empedradas del barrio, alejándose de la casa donde acababa de vivir la humillación más grande de su vida. Detrás de ella aún podía escuchar las carcajadas crueles de doña Carmen y los comentarios burlones de toda la familia que creía conocer. Una mujer que no sabe retener a su hombre no merece tenerlo. Resonaban las palabras de su suegra como puñales en su corazón. Abundio había llegado tomado de la mano de esa mujer, esa Magnolia Cervantes, de apenas 28 años, y había declarado frente a todos que ella era la mujer de su vida. 15 años de matrimonio destruidos en una sola tarde. Pero para entender cómo llegó a este momento de quiebre total, hay que regresar al inicio de esta historia, cuando Encarnación todavía creía que tenía la vida perfecta. 6 meses antes de aquella tarde maldita, Encarnación Lozano despertaba cada mañana a las 5:30 en punto, como lo había hecho durante los últimos 15 años de matrimonio. A sus 38 años, conservaba una belleza serena que los años no habían logrado marchitar completamente, aunque las líneas de expresión alrededor de sus ojos cafés hablaban de una vida dedicada más a servir que a vivir para sí misma. Su cabello castaño oscuro lo mantenía siempre recogido en un chongo sencillo, y su ropa, aunque modesta, estaba siempre impecable, planchada con el esmero de alguien que encuentra orgullo en los detalles más pequeños. La casa donde vivía con Abundio era pequeña pero acogedora, ubicada en una colonia popular de clase media trabajadora. Cada rincón reflejaba el cuidado obsesivo de Encarnación. Los pisos brillaban como espejos, las plantas del patio lucían verdes y frondosas, y ni una sola mota de polvo se atrevía a posarse en los muebles que había elegido cuidadosamente a lo largo de los años. Era una casa que respiraba amor y dedicación, aunque para Abundio había dejado de ser un hogar hacía mucho tiempo. Esa mañana en particular, Encarnación siguió su rutina de siempre con la precisión de un reloj suizo. Primero, preparó el café en la cafetera de peltre que había sido regalo de bodas de su comadre Esperanza. Mientras el aroma llenaba la cocina, sacó los huevos del refrigerador y comenzó a batirlos para hacer los huevos revueltos que tanto le gustaban a Abundio, acompañados de frijoles refritos, tortillas recién hechas y salsa verde que preparaba cada domingo para toda la semana. Todo tenía que estar listo exactamente a las 6:45, cuando Abundio se levantara para alistarse para ir a la maquiladora, donde trabajaba como supervisor de línea. Abundio Espinoza había sido un hombre atractivo en su juventud, de complexión robusta y mirada penetrante que había conquistado el corazón de Encarnación cuando ella tenía apenas 23 años. Ahora, a los 42, conservaba cierta presencia masculina que las canas en las sienes y los kilos de más no habían logrado opacar completamente. Su trabajo en la maquiladora le había dado estabilidad económica, aunque nunca abundancia, y durante años había sido un esposo decente, si no apasionado, al menos responsable y presente. Pero en los últimos meses, Encarnación había notado cambios sutiles en el comportamiento de su marido. Abundio llegaba más tarde del trabajo, siempre con excusas sobre juntas extraordinarias o problemas en la producción que requerían su atención personal. Sus camisas olían a un perfume que ella no reconocía, un aroma floral y dulce que definitivamente no era el suyo. Cuando le preguntaba sobre su día, él respondía con monosílabos, evitando su mirada y refugiándose inmediatamente frente al televisor con una cerveza en la mano. Los fines de semana, que antes dedicaban a arreglar la casa juntos o a visitar a la familia,
Abundio comenzó a inventar compromisos urgentes. Decía que tenía que ayudar a un compadre con una mudanza, o que los muchachos del trabajo habían organizado un partido de fútbol importante, o que necesitaba ir al centro a resolver unos papeles. Siempre tenía una explicación creíble, y Encarnación, que había construido su matrimonio sobre la base de la confianza absoluta, jamás cuestionaba sus palabras. Esa mañana, mientras ponía la mesa con el mismo cuidado de siempre, colocando los platos en su lugar exacto y doblando las servilletas de tela que lavaba y planchaba religiosamente cada semana, Encarnación sintió una punzada de soledad que trató de ignorar. Se dijo a sí misma que todos los matrimonios pasaban por épocas difíciles, que tal vez Abundio estaba atravesando una crisis de mediana edad, o que efectivamente el trabajo lo tenía muy presionado. Después de todo, ella había aprendido de su madre que una buena esposa no hace preguntas incómodas, sino que apoya a su marido incondicionalmente y mantiene el hogar como un refugio de paz. Cuando Abundio finalmente apareció en la cocina, arrastrando los pies y con el cabello revuelto, Encarnación le sonrió con el mismo amor de siempre. Le sirvió el desayuno caliente, le alcanzó su taza de café exactamente como le gustaba, con 2 cucharadas de azúcar y un chorrito de leche, y se sentó frente a él con su propia taza, esperando compartir, aunque fuera unos minutos de conversación antes de que se fuera al trabajo. Pero Abundio comió en silencio, revisando su celular constantemente y respondiendo mensajes con una sonrisa que no había dirigido a su esposa en meses. Cuando terminó, se levantó bruscamente, murmuró un «gracias» apenas audible y se dirigió al baño para ducharse. Encarnación se quedó sola en la cocina, mirando el plato vacío y sintiendo un vacío en el pecho que cada día se hacía más grande. Después de que Abundio se fue al trabajo, Encarnación comenzó con las tareas domésticas que ocuparían todo su día. Lavó los trastes con agua caliente y jabón, secándolos y acomodándolos en su lugar preciso en la alacena. Hizo las camas, aspiró las alfombras, sacudió cada superficie y comenzó a planchar la ropa que había lavado el día anterior. Cada camisa de Abundio recibía atención especial. Se aseguraba de que no quedara ni la más mínima arruga, que el cuello estuviera perfectamente almidonado, que los botones brillaran como nuevos. Mientras planchaba, Encarnación soñaba despierta con los hijos que nunca llegaron. Había sido el mayor dolor de su matrimonio, la ausencia de esos pequeños que habrían llenado la casa de risas y travesuras. Durante años había visitado doctores, había tomado medicamentos, había seguido dietas especiales y había rezado con fervor, pero su vientre permanecía vacío. Abundio nunca la había culpado abiertamente, pero ella sabía que él había soñado con tener hijos varones que llevaran su apellido, y la ausencia de esos niños era una herida silenciosa que había crecido entre ellos con el paso de los años. La tarde llegó con su rutina habitual. Encarnación fue al mercado a comprar los ingredientes para la comida, saludando cordialmente a las vecinas que conocía desde hacía años, intercambiando recetas y comentarios sobre el clima o los precios que cada día subían más. Regresó a casa cargada de bolsas, organizó todo en la cocina y comenzó a preparar el mole que tanto le gustaba a Abundio, un platillo que requería horas de preparación, pero que ella hacía con gusto porque sabía que lo haría sonreír. Mientras cocinaba, el teléfono sonó. Era doña Carmen, su suegra, con esa voz autoritaria que siempre la ponía nerviosa. Doña Carmen nunca había sido particularmente cariñosa con Encarnación. Siempre había pensado que su hijo merecía una mujer con más carácter, como decía, pero a lo largo de los años habían mantenido una relación cordial basada en el respeto mutuo. Encarnación, mija, te hablo para invitarte a mi cumpleaños el sábado. Voy a hacer una carnita asada aquí en la casa.
Nada muy elegante, pero quiero que toda la familia esté junta para celebrar mis 65 años. Dile a mi hijo que no se me vaya a hacer el ocupado, que ya bastante poco lo veo, le dijo doña Carmen con ese tono que no admitía negativas. Encarnación sintió una chispa de emoción genuina por primera vez en semanas. Le encantaban las reuniones familiares, esos momentos donde podía sentirse parte de algo más grande, donde podía contribuir con sus habilidades culinarias y recibir, aunque fuera algunos elogios por sus platillos. Se ofreció inmediatamente a llevar el pastel, sugiriendo su especialidad de chocolate con betún de vainilla, que siempre era un éxito en las fiestas familiares. Cuando Abundio llegó esa noche, más tarde de lo usual, y con esa expresión distante que se había vuelto habitual, Encarnación le contó sobre la invitación de su madre con entusiasmo evidente. Esperaba ver una sonrisa en su rostro, tal vez una palabra amable sobre lo mucho que le gustaba el pastel que ella hacía, pero la reacción de Abundio fue completamente inesperada. «Ay, no sé si pueda ir», murmuró, evitando su mirada y concentrándose en servirse una cerveza bien fría. «Ando muy ocupado estos días. Tengo varios asuntos pendientes que resolver». Encarnación sintió una punzada de decepción, pero insistió gentilmente. «Pero Abundio, es el cumpleaños de tu mamá. Ella se va a poner muy triste si no vas. Además, hace mucho que no convivimos en familia». Abundio la miró entonces con una expresión que ella no pudo descifrar, una mezcla de irritación y algo que parecía culpa. «Mira, si voy a ir solo. Tú puedes llegar antes y ayudar con lo que se necesite, pero yo voy a llegar más tarde porque tengo que resolver unas cosas importantes». Las palabras de su marido la golpearon como una bofetada. En 15 años de matrimonio, nunca habían ido por separado a una reunión familiar. Siempre habían sido una pareja unida, llegando juntos y apoyándose mutuamente en las dinámicas familiares que a veces podían ser complicadas. La sugerencia de ir por separado le pareció extraña y dolorosa, pero Encarnación había aprendido a no cuestionar las decisiones de su esposo. Los días siguientes transcurrieron en una tensión silenciosa que Encarnación no sabía cómo interpretar. Abundio estaba más ausente que nunca, llegaba aún más tarde y se iba más temprano por las mañanas, alegando que había problemas serios en la maquiladora que requerían su atención constante. Sus respuestas a las preguntas de ella eran cada vez más cortantes y había empezado a recibir llamadas telefónicas que contestaba en voz baja, alejándose de ella con el pretexto de que era trabajo confidencial. El viernes por la noche, mientras Encarnación preparaba los ingredientes para el pastel de cumpleaños, encontró en los bolsillos de la camisa de Abundio un papel pequeño con un número telefónico escrito en letra femenina. Debajo del número había un corazoncito dibujado a mano y las iniciales MC. Su corazón comenzó a latir aceleradamente, pero trató de convencerse de que debía ser alguna compañera de trabajo, tal vez alguien que le había dado su teléfono por algún asunto laboral. Esa noche durmió mal, con pesadillas confusas, donde veía a Abundio alejándose de ella sin voltear atrás. Despertó varias veces empapada en sudor frío, con la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder, pero sin poder identificar qué era exactamente lo que la tenía tan angustiada. El sábado por la mañana, día del cumpleaños de doña Carmen, Encarnación se levantó más temprano que de costumbre para terminar el pastel. Lo decoró con flores de betún y escribió «Feliz cumpleaños, doña Carmen», con su mejor caligrafía. El resultado era hermoso, una obra de arte comestible que reflejaba todo el amor y cuidado que ella ponía en cada detalle de su vida. Se vistió con su mejor vestido, uno azul marino que había comprado especialmente para las ocasiones importantes. Se peinó cuidadosamente y se maquilló con discreción. Abundio, por el contrario, parecía nervioso y distraído.
Se cambió de camisa 3 veces, se puso una loción diferente a la habitual y revisaba constantemente su teléfono celular. Cuando Encarnación le preguntó si estaba bien, él respondió bruscamente que todo estaba perfecto, que solo tenía prisa por terminar sus pendientes para poder llegar a tiempo a la fiesta. ¿Seguro que no quieres que te espere? Podemos llegar juntos, aunque sea un poco más tarde, le propuso Encarnación una vez más, sintiendo en el fondo de su corazón que algo no estaba bien. No, ya te dije que tengo cosas que hacer. Tú vete tranquila con tu pastel y yo llego después. No hagas drama por todo, Encarnación, le respondió Abundio con una dureza en la voz que ella rara vez había escuchado. Con el corazón encogido pero tratando de mantener una sonrisa, Encarnación tomó el pastel cuidadosamente empacado y se dirigió a casa de su suegra. El trayecto en el camión le dio tiempo para pensar, para tratar de entender qué estaba pasando con su matrimonio, pero cada vez que intentaba encontrar respuestas, se sentía más confundida y asustada. La casa de doña Carmen ya estaba llena de familiares cuando ella llegó. Sus cuñadas la recibieron con sonrisas que le parecieron un poco forzadas, y notó que varias conversaciones se interrumpían abruptamente cuando ella se acercaba. Trató de ignorar esa sensación incómoda y se refugió en la cocina, donde siempre se sentía útil y bienvenida, ayudando con los últimos preparativos de la comida. Las horas pasaron lentamente. La comida estuvo deliciosa, las risas llenaron la casa y Encarnación logró relajarse un poco, sintiendo que tal vez sus preocupaciones habían sido infundadas. Su pastel fue un éxito rotundo, como siempre, y recibió los elogios acostumbrados que la hacían sentirse valiosa y querida. Pero conforme avanzaba la tarde y Abundio no llegaba, la ansiedad de Encarnación fue creciendo. Doña Carmen preguntaba constantemente por su hijo y ella tenía que inventar excusas sobre los asuntos urgentes que lo tenían ocupado. Las miradas de los familiares se volvían cada vez más incómodas y ella comenzó a sentir que todos sabían algo que ella ignoraba. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ocultarse y la fiesta estaba en su momento más animado, se escuchó el ruido de un carro deteniéndose frente a la casa. Encarnación sintió alivio inmediato, pensando que por fin Abundio había llegado y que podrían disfrutar juntos del resto de la celebración. Pero cuando la puerta se abrió, el mundo de Encarnación se detuvo por completo. Abundio entró tomado de la mano de una mujer joven y hermosa que ella nunca había visto antes. La mujer tenía cabello largo y ondulado. Vestía un vestido rojo que abrazaba perfectamente su figura esbelta y llevaba un maquillaje impecable que resaltaba sus facciones delicadas. Era obvio que había puesto mucho cuidado en su apariencia, y la forma en que se aferraba al brazo de Abundio dejaba claro que no era solo una acompañante casual. El silencio que se apoderó de la sala fue sepulcral. Todos los ojos se dirigieron alternativamente hacia la mujer desconocida y hacia Encarnación, que se había quedado petrificada junto a la mesa donde estaba su pastel de cumpleaños. Su mente no podía procesar lo que estaba viendo. No podía entender por qué su esposo había traído a otra mujer a la fiesta familiar. Abundio, con una sonrisa que Encarnación no le había visto en años, avanzó hacia el centro de la sala, llevando a la mujer de la mano. Su postura era erguida, confiada, como si estuviera a punto de anunciar la noticia más maravillosa del mundo. «Familia», comenzó a decir con voz fuerte y clara, «quiero presentarles a Magnolia Cervantes. Ella es la mujer de mi vida y he decidido dejar a Encarnación para estar con ella». Las palabras golpearon a Encarnación como balas. El mundo comenzó a girar a su alrededor. Sus piernas se volvieron de gelatina y tuvo que sostenerse del respaldo de una silla para no caerse. No podía creer lo que estaba escuchando.
No podía aceptar que el hombre con quien había compartido 15 años de su vida, el hombre al que había servido y amado incondicionalmente, estuviera destruyendo su matrimonio de la manera más cruel y pública posible. Pero lo peor estaba por venir. Doña Carmen, en lugar de regañar a su hijo por la ofensa imperdonable que estaba cometiendo contra su esposa, se levantó de su silla con una sonrisa radiante y se dirigió directamente hacia Magnolia. La abrazó calurosamente, como si fuera la hija que siempre había esperado, y luego se volvió hacia Encarnación con una mirada llena de desprecio y desdén. «Magnolia, bienvenida a la familia, mija. Ya era hora de que mi hijo encontrara a una mujer que lo mereciera», dijo doña Carmen con voz alta, asegurándose de que todos escucharan cada palabra. Luego miró directamente a Encarnación y agregó con crueldad calculada: «Una mujer que no sabe retener a su hombre no merece tenerlo». En ese momento, algo se rompió para siempre en el corazón de Encarnación. No solo era la traición de su esposo, no solo era la humillación pública, sino también la traición de la familia que había considerado suya durante 15 años. La mujer que había llamado mamá durante tanto tiempo, la mujer para quien había cocinado en incontables ocasiones, la mujer cuya aprobación había buscado incansablemente, la estaba repudiando frente a todos como si fuera una extraña indeseable. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Encarnación sin que pudiera controlarlas. A su alrededor escuchaba murmullos y comentarios, algunos de shock fingido, otros de crueldad abierta. Sus cuñadas intercambiaban miradas cómplices, como si hubieran estado esperando este momento. Los primos y sobrinos la miraban con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. No podía quedarse ahí ni un segundo más. No podía soportar las miradas, los comentarios, la humillación que crecía con cada momento que permanecía en esa casa, que ya no era su refugio, sino su infierno personal. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Encarnación se dirigió hacia la puerta, tropezando con su propio vestido en su prisa por escapar de esa pesadilla. Mientras corría por la calle, alejándose de la casa donde había dejado pedazos de su alma, podía escuchar a sus espaldas las carcajadas y los comentarios crueles de la familia que acababa de expulsarla de sus vidas de la manera más despiadada posible. El pastel que había horneado con tanto amor se quedó ahí, olvidado sobre la mesa, como un símbolo de todo lo que había perdido en una sola tarde maldita. Ahora cuéntanos, ¿desde dónde nos estás viendo? ¿Desde México, Estados Unidos o algún otro lugar del mundo? Nos encanta leer sus comentarios y saber que nuestras historias llegan a corazones en todas partes. Tu apoyo nos motiva a seguir contando estas historias que tocan el alma. Encarnación llegó a la casa de su hermana Remedios como un alma en pena, empapada por la lluvia que había comenzado a caer mientras corría sin rumbo por las calles del barrio. Sus zapatos de tacón bajo estaban embarrados, su vestido azul marino se pegaba a su cuerpo tembloroso y el maquillaje que había aplicado con tanto cuidado esa mañana se había convertido en manchas negras que surcaban sus mejillas. Tocó la puerta con golpes desesperados, como si su vida dependiera de que le abrieran inmediatamente. Remedios, Lozano, 5 años mayor que Encarnación, abrió la puerta con una expresión que su hermana menor no supo interpretar en ese momento de desesperación absoluta. No era sorpresa lo que se reflejaba en su rostro moreno y arrugado por los años de trabajo en la fábrica textil, sino algo que parecía más bien incomodidad, como si hubiera estado esperando esta visita, pero temiendo al mismo tiempo el momento en que llegara. «Hermana, por favor, ayúdame», le suplicó Encarnación entre sollozos que le cortaban la respiración. «Abundio me dejó, me humilló frente a toda la familia, trajo a otra mujer y doña Carmen me corrió de su casa como si fuera una cualquiera. No sé qué voy a hacer, no tengo a dónde ir».
Remedios la hizo pasar sin decir palabra, cerrando la puerta con cuidado y mirando nerviosamente hacia la calle, como si temiera que alguien las hubiera visto. Su casa era aún más modesta que la de Encarnación, con muebles viejos heredados de su difunta madre y paredes que necesitaban una mano de pintura desde hacía años. El olor a frijoles cocidos y tortillas recalentadas impregnaba el ambiente, mezclándose con el aroma del detergente barato que usaba para lavar la ropa ajena que planchaba para ganarse unos pesos extra. «Siéntate aquí en el sillón y cálmate tantito», le dijo Remedios con voz tensa, alcanzándole una toalla vieja para que se secara el cabello. «Te voy a hacer un té de manzanilla para que te tranquilices y me platicas bien qué fue lo que pasó». Encarnación se aferró a su hermana como un náufrago se aferra a una tabla en medio de la tormenta, y entre lágrimas y palabras entrecortadas le contó todo lo sucedido en casa de doña Carmen. Le describió la llegada de Abundio con esa mujer, el anuncio público de que la abandonaba, la reacción cruel de su suegra, las miradas burlonas de toda la familia. Cada palabra era como una puñalada que se clavaba más profundo en su corazón destrozado. Mientras hablaba, notó que Remedios evitaba su mirada, jugaba nerviosamente con el dobladillo de su delantal desgastado y parecía más interesada en limpiar unas manchas inexistentes de la mesa de centro que en escuchar atentamente su relato. Cuando terminó de contar su pesadilla, esperó encontrar en su hermana la indignación y el apoyo incondicional que tanto necesitaba. Pero lo que recibió fue un silencio incómodo que se extendió por varios minutos interminables. «Remedios, ¿por qué no me dices nada? ¿No vas a decirme que Abundio es un desgraciado por lo que me hizo? ¿No te da coraje cómo me trataron todos?», le preguntó Encarnación, sintiendo que algo no estaba bien en la reacción de su hermana. Remedios suspiró profundamente, se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro de la pequeña sala, como si estuviera luchando contra algo que no sabía cómo decir. Finalmente se detuvo frente a la ventana, dándole la espalda a su hermana menor, y pronunció las palabras que terminarían de destruir el mundo ya devastado de Encarnación. «Encarnación, yo ya sabía de la aventura de Abundio con esa mujer. La verdad es que toda la familia lo sabía desde hace como 6 meses. Dulcen». Las palabras golpearon a Encarnación como un balde de agua helada. Se quedó paralizada, sin poder procesar completamente lo que acababa de escuchar. Su hermana, la misma mujer que la había consolado cuando su madre murió, la que había sido su dama de honor en su boda, la que supuestamente la quería más que nadie en el mundo, sabía que su esposo la estaba traicionando y no le había dicho nada. «¿Cómo que lo sabías?», murmuró con voz casi inaudible, sintiendo que las fuerzas se le escapaban del cuerpo como si tuviera un hoyo en el alma. Remedios se volvió hacia ella con expresión culpable pero defensiva. «Mira, Encarnación, la comadre Esperanza me contó que había visto a Abundio varias veces en el centro comercial con una muchacha joven, muy acarameladitos los dos. Después, la vecina de doña Carmen me dijo que esa mujer iba seguido a visitarla, que hasta le llevaba regalos y que doña Carmen la trataba como si fuera su nuera. Todos nos fuimos dando cuenta poco a poco. ¿Y por qué no me dijeron nada? ¿Por qué me dejaron vivir en el engaño como una idiota?», gritó Encarnación, poniéndose de pie con una furia que no sabía qué tenía dentro. «Porque pensamos que era mejor que no te enteraras», respondió Remedios con voz temblorosa. «Pensamos que tal vez era solo una calentura de Abundio, que se le iba a pasar y que si tú no te enterabas no ibas a sufrir. Además, tú siempre has sido muy delicada para estas cosas. Siempre te has dedicado solo a tu casa y a tu marido. Y pensamos que no ibas a saber cómo manejar la situación. La traición se multiplicaba como un cáncer que se extendía por todo su ser. No solo había sido engañada por su esposo, sino que toda su familia, todas las personas en las que había confiado, habían decidido mantenerla en la ignorancia como si fuera una niña incapaz de enfrentar la realidad.
Durante meses había sido el hazmerreír de todo el barrio, la esposa cornuda de la que todos susurraban a sus espaldas, la pobre mujer que no se daba cuenta de que su marido andaba con otra. ¿Toda la familia lo sabía?, preguntó con voz quebrada, aunque ya conocía la respuesta. Sí, Encarnación, todos lo sabíamos, tus cuñadas, tus primas, hasta los vecinos. La única que no sabía eras tú. Esa noche, Encarnación durmió en el sofá de la sala de su hermana, envuelta en una cobija vieja que olía a humedad y a años de uso. No durmió realmente, se quedó despierta mirando el techo agrietado, procesando la magnitud de la traición que había sufrido. No era solo que Abundio la hubiera dejado por otra mujer, era que toda su vida había sido una mentira, una fachada que todos conocían excepto ella. Los días siguientes fueron una pesadilla interminable. Encarnación no tenía ropa más que la que traía puesta. No tenía dinero propio porque siempre había dependido económicamente de Abundio. Y no tenía trabajo porque había dedicado 15 años de su vida exclusivamente a ser ama de casa. Se sentía como una indigente emocional y económica, completamente indefensa ante un mundo que de repente se había vuelto hostil y desconocido. Remedios le prestó algo de ropa, pero todo le quedaba mal, porque su hermana era más delgada y más baja que ella. Los vestidos le colgaban como costales, las blusas le apretaban en el pecho y los zapatos le lastimaban los pies. Verse al espejo era un recordatorio constante de lo mucho que había perdido, de lo lejos que estaba de la mujer arreglada y digna que había sido solo una semana antes. 3 días después de la humillación en casa de doña Carmen, Remedios le dijo que tenía que regresar a su casa para recoger sus pertenencias personales. No puedes dejar que se quede con todas tus cosas, hermana. Por lo menos tus papeles importantes, tu ropa, las joyas que te regaló mamá antes de morir. Esas cosas son tuyas por derecho. La sola idea de regresar a esa casa, de enfrentarse nuevamente a Abundio y tal vez a esa mujer, le provocaba a Encarnación una ansiedad que le cortaba la respiración. Pero sabía que Remedios tenía razón. No podía quedarse sin nada, sin identidad, sin los pocos recuerdos materiales que le quedaban de su vida anterior. Llegaron a la casa un martes por la tarde, cuando supuestamente Abundio estaría trabajando. Encarnación sacó las llaves de su bolsa con manos temblorosas, pero cuando intentó abrir la puerta, descubrió que habían cambiado la chapa. Su propia casa, el hogar que había cuidado y amado durante tantos años, ahora le estaba cerrado como si fuera una extraña. Remedios tuvo que tocar la puerta y quien les abrió fue Magnolia Cervantes en persona. La mujer que había destruido su matrimonio estaba ahí, en su cocina, usando uno de sus delantales floridos, con el cabello recogido casualmente y una sonrisa satisfecha en los labios. Era aún más hermosa de cerca, con una piel tersa y ojos brillantes que irradiaban juventud y confianza. ¿Qué se les ofrece?, preguntó Magnolia con tono dulce, pero con una mirada desafiante que no pasó desapercibida para ninguna de las dos hermanas. «Vengo por mis cosas», murmuró Encarnación, sintiendo que las palabras se le atoraban en la garganta. «Ah, eres la exesposa. Abundio me contó sobre ti. Pasa, pero no te tardes mucho porque tengo que preparar la comida para cuando él regrese del trabajo». La crueldad casual de esas palabras fue como una bofetada. Magnolia no solo había tomado su lugar en la casa y en la cama de su esposo, sino que hablaba de él con una naturalidad que dejaba claro que se sentía completamente dueña de la situación. Encarnación entró a su propia casa como una visitante no deseada. Todo estaba cambiado pero reconocible al mismo tiempo. Sus plantas seguían ahí, pero descuidadas y con las hojas amarillentas. Sus muebles estaban en el mismo lugar, pero había objetos nuevos que obviamente pertenecían a Magnolia: revistas de moda, cosméticos caros, ropa interior de encaje colgada descuidadamente en el respaldo de una silla. En el dormitorio,
La cama que ella había tendido religiosamente durante 15 años estaba deshecha, con sábanas que no reconocía y un aroma a perfume femenino que no era el suyo. En el tocador, los pocos cosméticos baratos que ella usaba habían sido reemplazados por una colección impresionante de maquillajes de marcas caras. Pero lo que más la lastimó fue encontrar a Magnolia usando su ropa, la blusa azul cielo que tanto le gustaba, la falda negra que se había comprado para las ocasiones especiales. Hasta sus zapatos de tacón estaban siendo usados por esa mujer como si fueran suyos por derecho. «Oye, esa ropa es mía», le dijo Encarnación con un hilo de voz, señalando la blusa que Magnolia tenía puesta. Magnolia se rió con una carcajada cristalina que sonó como campanas en los oídos de Encarnación. «Ay, perdóname. Es que Abundio me dijo que podía usar lo que quisiera mientras me compraba ropa nueva. Pero no te preocupes, de todas maneras, esta ropa está muy pasada de moda y muy grande para mi figura. La verdad, no entiendo cómo Abundio pudo aguantar tantos años viendo a una mujer tan descuidada en su aspecto». Cada palabra era una puñalada calculada. Magnolia sabía exactamente qué decir para lastimar más profundamente, y lo hacía con una sonrisa angelical que hacía que su crueldad fuera aún más devastadora. «Abundio siempre me dice que él nunca te amó realmente», continuó Magnolia, mientras se quitaba la blusa y la arrojaba descuidadamente sobre la cama. «Me cuenta que eras muy aburrida, que no sabías cómo complacerlo, que por eso tuvo que buscar a una mujer de verdad que supiera hacerlo feliz». Remedios tuvo que sujetar a Encarnación del brazo porque sus piernas amenazaban con no sostenerla más. Las palabras de Magnolia confirmaban sus peores temores, no solo sobre la traición de su esposo, sino sobre su propia inadecuación como mujer y como esposa. Recogieron lo que pudieron en 2 maletas viejas. Algo de ropa, los papeles importantes, las joyas de su madre, algunas fotografías de su infancia. Todo lo que había sido su vida durante 15 años cabía en 2 maletas, como si nunca hubiera existido realmente. Cuando salían de la casa, Magnolia les gritó desde la puerta: «Encarnación, no te preocupes por Abundio. Yo me voy a encargar muy bien de él. Es un hombre que necesita una mujer que lo entienda, no una que solo sepa limpiar y cocinar». De regreso en casa de Remedios, Encarnación se encerró en el pequeño cuarto de servicio que su hermana le había habilitado como dormitorio. Era un espacio diminuto, sin ventanas, que antes se usaba para guardar trastos viejos. Ahí, rodeada por las paredes húmedas y el olor a moho, Encarnación se sumió en una depresión profunda que parecía no tener fondo. Pasaba días enteros sin levantarse de la cama, llorando hasta que ya no le quedaban lágrimas. No quería comer, no quería hablar, no quería ver a nadie. El mundo exterior le parecía amenazante y hostil, lleno de gente que la conocía como la mujer que no supo retener a su marido. Remedios, que al principio había mostrado comprensión y paciencia, comenzó a demostrar signos de irritación. Después de 2 semanas de tener a su hermana en casa, convertida prácticamente en un mueble inútil que solo lloraba y consumía los pocos recursos que tenía, empezó a hacer comentarios cada vez más duros. «Encarnación, ya estuvo bueno de lamentos. Tienes que reaccionar, buscar trabajo, hacer algo útil con tu vida», le decía mientras barrían el patio juntas, una de las pocas actividades para las que Encarnación tenía fuerzas. «No sé hacer nada, Remedios. Solo sé ser ama de casa, solo sé cuidar a un marido que ya no tengo», respondía Encarnación con voz apagada. «Pues por eso te pasó lo que te pasó», le espetó Remedios con dureza. «Siempre fuiste demasiado sumisa, demasiado conformista. Te dedicaste tanto a complacer a ese hombre que te olvidaste de ti misma. Los hombres no respetan a las mujeres que no se respetan a sí mismas». Las palabras de su hermana fueron como sal en una herida abierta. Encarnación sintió que hasta la única persona que le quedaba en el mundo la culpaba por su propia desgracia
Le decía que de alguna manera ella había provocado la traición de Abundio por no ser lo suficientemente atractiva, lo suficientemente interesante, lo suficientemente mujer. ¿Tú también piensas que la culpa fue mía?, le preguntó con voz quebrada. No digo que sea tu culpa, pero sí creo que pudiste haber hecho las cosas diferentes. Pudiste haberte arreglado más. Pudiste haber sido más coqueta con tu marido. Pudiste haber puesto más empeño en mantener viva la pasión en tu matrimonio. Los hombres son así. Encarnación, necesitan que los conquistes todos los días. Esa noche, Encarnación se paró frente al espejo manchado del baño de su hermana y se vio realmente por primera vez en semanas. Lo que vio la horrorizó. Su cabello estaba grasoso y descuidado, su piel pálida y ojerosa. Su cuerpo había adelgazado de manera poco saludable por la falta de apetito, y sus ojos habían perdido todo el brillo que alguna vez tuvieron. No reconocía a la mujer derrotada que le devolvía la mirada desde el espejo. Realmente se había convertido en esto, en esta sombra de persona que no despertaba más que lástima y desprecio en quienes la rodeaban. Por primera vez en semanas, sintió algo diferente a la desesperación y el dolor. Era una chispa pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. Era indignación. Era el despertar de una dignidad que había creído perdida para siempre. En el fondo de su alma destrozada, algo comenzaba a moverse, algo que le susurraba que ella valía más que esto, que merecía algo mejor que ser la víctima eterna de las crueldades ajenas. Esa chispa diminuta sería el inicio de una transformación que ni ella misma podía imaginar en ese momento, pero por ahora solo era una luz tenue en la oscuridad de su abismo personal, una promesa silenciosa de que tal vez, solo tal vez, había una manera de salir de ese hoyo en el que todos la habían enterrado. Encarnación despertó esa mañana de lunes con una determinación que no había sentido en meses. La chispa de dignidad que había empezado a brillar en su interior la noche anterior se había convertido en una llama pequeña pero constante que la empujaba hacia adelante. Se aseó con más cuidado del que había puesto en semanas. Se peinó el cabello con esmero y se puso el único vestido decente que le quedaba, uno gris que había logrado rescatar de su casa y que Remedios le había planchado la noche anterior. Había encontrado en el periódico un anuncio clasificado que decía: se solicita asistente personal para ejecutivo, experiencia en administración deseable, presentarse con currículum en Corporativo Mendoza, Torre Empresarial del Centro, piso 15. No tenía experiencia laboral formal, pero algo en su interior le decía que tenía que intentarlo. Era su primera oportunidad real de independizarse económicamente y de demostrar que valía más de lo que todos pensaban. El trayecto en el metro hasta el centro de la ciudad le dio tiempo para prepararse mentalmente. Miraba su reflejo en las ventanas del vagón y trataba de proyectar la seguridad que no sentía. Había preparado un currículum básico en una hoja que Remedios le había conseguido en su trabajo, destacando sus habilidades organizacionales, su experiencia manejando presupuestos domésticos y su capacidad para la atención al detalle. La Torre Empresarial del Centro era un edificio imponente de cristal y acero que se alzaba hacia el cielo como un monumento al éxito empresarial. Encarnación nunca había estado en un lugar tan elegante, con su lobby de mármol, sus elevadores relucientes y su personal vestido impecablemente. Se sintió pequeña e inadecuada, pero respiró profundo y se dirigió a la recepción. «Buenos días. Vengo por el puesto de asistente personal que anunciaron en el periódico», le dijo a la recepcionista, una joven hermosa de cabello rubio perfectamente peinado. La recepcionista la miró de arriba a abajo con una expresión que bordeaba el desdén, pero le indicó que tomara asiento en la sala de espera. Encarnación se sentó en uno de los sillones de cuero color crema, rodeada de revistas empresariales y decoración moderna que hablaban de un mundo completamente ajeno al suyo.
Pasaron 40 minutos antes de que la llamaran. Durante ese tiempo, vio llegar a otras candidatas, todas jóvenes, elegantes, vestidas con trajes ejecutivos caros y portando portafolios de piel genuina. Se sintió aún más fuera de lugar, pero había llegado hasta ahí y no iba a rajarse ahora. «El licenciado Mendoza la va a recibir ahora», le dijo la recepcionista con voz fría, indicándole una puerta de madera oscura con una placa dorada que decía «Evaristo Mendoza, director general». Don Evaristo Mendoza era exactamente lo que Encarnación había imaginado que sería un ejecutivo exitoso, pero algo en él la tranquilizó inmediatamente. Era un hombre de 55 años, de estatura media y complexión elegante, con cabello gris perfectamente peinado y ojos grises que irradiaban inteligencia y calidez. Vestía un traje azul marino impecable, pero su sonrisa era genuina y sus modales refinados sin ser intimidantes. «Buenos días, señora», le dijo levantándose de su escritorio para recibirla con un apretón de manos firme pero gentil. «Lozano, Encarnación Lozano», respondió ella, tratando de controlar el temblor en su voz. «Mucho gusto, señora Lozano. Por favor, tome asiento. Veo que viene por el puesto de asistente personal. Cuénteme sobre su experiencia». Encarnación respiró profundo y comenzó a hablar. Le contó sobre sus años manejando un hogar, organizando presupuestos familiares, coordinando eventos sociales, administrando recursos limitados de manera eficiente. No mencionó el divorcio directamente, pero algo en su tono, en la forma digna en que hablaba de sus responsabilidades pasadas, tocó algo profundo en don Evaristo. «Señora Lozano», le dijo después de escucharla atentamente durante 20 minutos, «tengo que ser honesto con usted. He entrevistado a 12 candidatas esta semana, todas con títulos universitarios, todas con experiencia corporativa, todas con referencias impresionantes». Encarnación sintió que su corazón se hundía. Había sido una tonta al pensar que podía competir con mujeres preparadas profesionalmente. «Pero», continuó don Evaristo, «ninguna de ellas me ha transmitido la serenidad, la madurez y la atención genuina a los detalles que usted demuestra. Algo me dice que usted entiende lo que significa el servicio real, no solo cumplir con un trabajo, sino cuidar realmente de las responsabilidades que se le confían». Encarnación no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Me está ofreciendo el trabajo?», preguntó con voz temblorosa. «Le estoy ofreciendo una oportunidad», respondió don Evaristo con una sonrisa cálida. «El salario inicial es de 20,000 pesos mensuales, con prestaciones completas. Si demuestra ser tan eficiente como intuyo que será, habrá oportunidades de crecimiento. ¿Cuándo puede empezar?». Encarnación sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de alivio y esperanza. «Puedo empezar mañana mismo, licenciado Mendoza». «Perfecto. La secretaria le dará todos los detalles del puesto. Bienvenida al equipo, señora Lozano». Al día siguiente, Encarnación llegó a las oficinas corporativas de Mendoza a las 7:30 de la mañana, media hora antes de su horario oficial. Se había levantado a las 5 para arreglarse cuidadosamente. Había desayunado por primera vez en semanas con apetito real y caminaba con una postura más erguida de la que había tenido en meses. Don Evaristo la recibió personalmente y le mostró su nuevo espacio de trabajo, un escritorio en una antesala elegante justo frente a su oficina, con una computadora nueva, teléfono propio y vista hacia el jardín interior del edificio. Era pequeño comparado con las oficinas ejecutivas, pero para Encarnación era como un palacio. Sus responsabilidades iniciales incluyen manejar mi agenda, coordinar reuniones, revisar correspondencia y apoyarme en la preparación de presentaciones, le explicó mientras le mostraba el sistema de archivo y los procedimientos básicos. Pero estoy seguro de que pronto encontraremos formas de aprovechar mejor sus talentos. Los primeros días fueron un torbellino de aprendizaje. Encarnación
Absorbía información como una esponja seca absorbe el agua. Aprendió a usar la computadora, a manejar sistemas de agenda electrónica, a redactar cartas comerciales, a coordinar juntas con clientes importantes. Su experiencia organizando el hogar resultó ser una base sólida para entender la logística empresarial. Don Evaristo era propietario de una cadena de 12 restaurantes especializados en cocina mexicana gourmet, distribuidos por toda la ciudad. Había construido su imperio desde cero, empezando con un pequeño negocio familiar que había heredado de su padre y expandiéndolo inteligentemente a lo largo de 20 años. Era viudo desde hacía 3 años. Su esposa había muerto de cáncer después de una batalla larga y dolorosa que lo había marcado profundamente. A medida que pasaban las semanas, don Evaristo comenzó a incluir a Encarnación en aspectos más complejos del negocio. La llevaba a visitas a los restaurantes, le explicaba cómo funcionaban las operaciones diarias, le enseñaba a interpretar reportes financieros, la invitaba a reuniones con proveedores. Encarnación descubrió que tenía una intuición natural para los números y una capacidad impresionante para detectar ineficiencias en los procesos. Licenciado, le dijo un día después de revisar los reportes mensuales de uno de los restaurantes, me parece que el restaurante de la zona rosa está gastando demasiado en ingredientes para la cantidad de platillos que vende. ¿No sería conveniente revisar si hay desperdicio o si alguien se está llevando mercancía? Don Evaristo investigó su observación y descubrió que efectivamente había un problema de robo interno que llevaba meses pasando desapercibido. Su respeto por la inteligencia de Encarnación creció exponentially. Tiene usted un ojo excepcional para los detalles, señora Lozano. ¿Ha considerado alguna vez estudiar administración de empresas? Por primera vez en su vida, Encarnación se sentía intelectualmente valorada. No era solo la mujer que cocinaba y limpiaba, era alguien cuyas ideas tenían valor real en el mundo de los negocios. Mientras la vida de Encarnación florecía, la situación entre Abundio y Magnolia se deterioraba día a día. Magnolia había imaginado que Abundio tenía mucho más dinero del que realmente poseía. El salario de supervisor de maquiladora, que había sido suficiente para mantener el estilo de vida modesto que compartía con Encarnación, resultaba completamente insuficiente para satisfacer los gustos caros y las ambiciones de su nueva pareja. ¿Por qué no me has comprado el vestido que vimos en el centro comercial?, le reclamaba Magnolia cada vez que salían de compras. ¿Por qué seguimos viviendo en esta casita tan pequeña? Yo creí que tenías mejor posición económica. Abundio se desesperaba tratando de complacer a una mujer que parecía tener un pozo sin fondo de deseos materiales. Se endeudó comprándole joyas que no podía costear, sacó préstamos para llevarla a restaurantes caros, empeñó hasta su reloj para poder regalarle el perfume importado que ella quería. Pero nada era suficiente para Magnolia. Entre más le daba, más exigía ella, y su actitud hacia él se volvía cada vez más despectiva y manipuladora. Abundio, la verdad no entiendo cómo pudiste estar casado tantos años con esa mujer tan fea y tan aburrida, le decía mientras se arreglaba para salir con sus amigas. Pero tampoco entiendo por qué no tienes más ambición. Mira a mis amigas, todas tienen novios que las tratan como reinas. Las salidas nocturnas de Magnolia se hicieron cada vez más frecuentes. Decía que iba a reuniones con amigas del trabajo, a fiestas de cumpleaños, a eventos sociales donde Abundio no encajaría. Regresaba a altas horas, a veces con regalos caros que obviamente no había comprado ella misma. Aretes de oro, pulseras elegantes, ropa de marca. ¿Y esto de dónde salió?, le preguntaba a Abundio, señalando una pulsera de plata que no le había visto antes. Me la regaló mi jefa por mi buen desempeño en el trabajo. Mentía Magnolia con descaro, evitando su mirada. Abundio empezaba a sospechar,
pero estaba tan obsesionado con ella, tan aterrorizado de perderla como había perdido la estabilidad de su matrimonio anterior, que prefería creer sus mentiras que enfrentar la posibilidad de otra traición. Mientras tanto, en el mundo empresarial de Encarnación, algo hermoso estaba comenzando a florecer. Don Evaristo había empezado a verla no solo como una empleada excepcional, sino como una mujer extraordinaria cuya fortaleza silenciosa y dignidad natural lo conmovían profundamente. Sus conversaciones habían evolucionado más allá de los temas de trabajo. Durante los almuerzos en su oficina, mientras revisaban reportes y planificaban estrategias, don Evaristo comenzó a hacer preguntas personales discretas, a interesarse genuinamente por sus pensamientos y opiniones sobre temas que iban más allá de los números y los contratos. Encarnación, le dijo un día, notando que ella había empezado a tutearla después de 2 meses de trabajo. ¿Puedo preguntarle qué la motivó a buscar trabajo después de tantos años dedicada al hogar? Encarnación había aprendido a hablar de su situación sin amargura, con la dignidad serena que se había convertido en su marca personal. Mi matrimonio terminó, licenciado. Después de 15 años, descubrí que necesitaba aprender a valerme por mí misma. Su ex esposo era un idiota, dijo don Evaristo con una franqueza que la sorprendió. Perdone mi lenguaje, pero cualquier hombre que no sepa valorar a una mujer como usted no merece tenerla. Encarnación sintió que se sonrojaba, pero también sintió algo que había creído perdido para siempre: la sensación de ser deseada y valorada como mujer. Don Evaristo comenzó a cortejarla con una elegancia y un respeto que ella nunca había experimentado. Le llevaba flores a la oficina, no de manera ostentosa, sino discretamente, acompañadas de notas elegantes que hablaban de su admiración por su inteligencia y su carácter. La invitaba a cenas de trabajo que gradualmente se convertían en cenas románticas en restaurantes sofisticados, donde la trataba como a una reina. Evaristo, le dijo una noche después de 3 meses de cortejo gentil, yo no soy una mujer culta como las que debe conocer en su círculo social. Apenas terminé la preparatoria, no tengo títulos universitarios, no sé de arte ni de literatura. Encarnación, le respondió él, tomándole suavemente las manos sobre la mesa. Usted tiene algo que vale más que todos los títulos del mundo: sabiduría real, bondad genuina y una fortaleza de carácter que admiro profundamente. Los títulos se pueden comprar, pero la calidad humana que usted posee es un regalo que pocas personas tienen. Por primera vez desde la humillación en casa de doña Carmen, Encarnación se sintió realmente hermosa. No solo físicamente, sino integralmente hermosa como ser humano. Comenzó a arreglarse más, a comprarse ropa elegante con el dinero que ahora ganaba, a cuidar su piel y su cabello con productos de calidad. Su transformación era evidente para todos en la oficina. Caminaba más erguida, sonreía más frecuentemente, hablaba con mayor confianza. Había encontrado no solo un trabajo, sino un propósito, una identidad propia que no dependía de ser la esposa de alguien más. Una tarde, mientras organizaba documentos en su escritorio, recibió una llamada que la hizo temblar. Era Abundio. Encarnación, necesito hablar contigo, las cosas no están funcionando como esperaba. Tal vez podríamos... Abundio, lo interrumpió con una voz firme que él no reconoció. Yo ya no soy la mujer que conociste. He encontrado mi lugar en el mundo y no incluye regresar al pasado. Colgó el teléfono sintiendo una libertad completa que no había experimentado jamás. Ya no era la víctima de la traición de nadie. Era Encarnación Lozano, asistente ejecutiva, mujer independiente y, si Dios quería, pronto sería algo más. La compañera de un hombre que la valoraba exactamente como era. Los celos se habían convertido en una enfermedad que carcomía el alma de Abundio día y noche. Cada vez que Magnolia salía con sus supuestas amigas, cada vez que regresaba tarde oliendo a perfume masculino,
Cada vez que encontraba regalos caros que ella no podía explicar convincentemente, la sospecha crecía como un tumor maligno en su pecho. La mujer por la que había destruido su matrimonio, la mujer por la que había humillado públicamente a Encarnación, se estaba burlando de él exactamente de la misma manera en que él se había burlado de su esposa. Una noche de jueves, cuando Magnolia le dijo que iba a una despedida de soltera de una compañera del trabajo, Abundio decidió seguirla. Se escondió en su carro viejo a una cuadra de distancia y la vio salir de la casa arreglada como si fuera a conquistar el mundo. Vestido rojo, ceñido, tacones altos, maquillaje impecable y una sonrisa que él ya no había visto dirigida hacia él en meses. En lugar de dirigirse hacia el rumbo donde supuestamente vivía su compañera de trabajo, Magnolia tomó un taxi hacia la zona de bares y antros del centro de la ciudad. Abundio la siguió manteniendo distancia, con el corazón latiéndole tan fuerte que creía que se le iba a salir del pecho. La vio entrar a un bar llamado El Dorado, un lugar de mala muerte donde se reunían hombres maduros con dinero para buscar mujeres jóvenes dispuestas a cualquier cosa por unos pesos. Abundio estacionó su carro y esperó afuera durante 3 horas, fumando cigarrillo tras cigarrillo, imaginándose los peores escenarios. Cuando finalmente vio salir a Magnolia, no venía sola. La acompañaba un hombre de unos 50 años, bien vestido, con cadena de oro al cuello y anillo de casado que brillaba bajo las luces del bar. Los vio subirse a un carro último modelo y dirigirse hacia la zona de moteles baratos en las afueras de la ciudad. Abundio los siguió con una mezcla de horror y confirmación de sus peores temores. Los vio entrar al Motel Paradise, un lugar sórdido de cuartos por horas que era frecuentado por aventuras extramaritales y encuentros de una noche. Se estacionó en el lote de enfrente y esperó, consumido por una furia que nunca había experimentado en su vida. 2 horas después, cuando vio salir al hombre primero, seguido 10 minutos después por Magnolia con el cabello revuelto y contando un fajo de billetes, algo se rompió definitivamente en la mente de Abundio. La mujer por la que había sacrificado todo, la mujer que se suponía lo amaba, no solo lo estaba traicionando, sino que se estaba prostituyendo con desconocidos. Esperó hasta que el hombre se fue en su carro y Magnolia se quedó sola esperando un taxi. Entonces salió de su vehículo y se acercó a ella con pasos que ni él mismo podía controlar. «Así que esta es tu despedida de soltera», le gritó cuando estuvo lo suficientemente cerca. Magnolia se volvió con expresión de susto que rápidamente se transformó en desafío. «¿Me estuviste siguiendo? ¿Qué clase de hombre patético espía a su mujer? ¿Qué clase de mujer se acuesta con desconocidos por dinero?», le gritó Abundio, perdiendo completamente el control. «Vi cómo saliste de ahí contando billetes como una cualquiera». «¿Y qué si así fue?», le respondió Magnolia con una sonrisa cruel que terminó de destrozar lo que quedaba de cordura en Abundio. «Al menos ellos sí tienen dinero para tratarme como me merezco. Tú no eres más que un supervisor de maquiladora mediocre que no puede ni mantener a una mujer». Las palabras de Magnolia fueron como gasolina arrojada al fuego de su demencia. Abundio se abalanzó sobre ella con una furia homicida que no había sentido jamás. Sus manos encontraron el cuello delgado de Magnolia y comenzaron a apretar con una fuerza que parecía venir de lo más profundo de su alma destrozada. Magnolia trató de defenderse, arañó las manos de Abundio, pataleó, intentó gritar, pero la fuerza de la locura que había poseído a su agresor era superior a cualquier resistencia que pudiera ofrecer. En menos de 5 minutos, el cuerpo de la mujer que había sido la perdición de 2 vidas se desplomó sin vida entre los brazos del hombre que la había amado y odiado con la misma intensidad destructiva. Cuando Abundio se dio cuenta de lo que había hecho, el terror lo paralizó completamente. Tenía entre sus brazos el cadáver de Magnolia, con marcas evidentes de estrangulamiento en el cuello, en el estacionamiento de un motel donde había docenas de cámaras de seguridad.
Su mente, que había funcionado como la de un animal rabioso durante el crimen, ahora trataba desesperadamente de encontrar una salida. Con las manos temblando incontrolablemente, trató de simular un robo. Le quitó la cadena de oro que llevaba al cuello, los aretes que le había regalado en tiempos más felices, y esparció el contenido de su bolsa por el suelo como si un ladrón hubiera estado buscando dinero. Pero su inexperiencia en el crimen y su estado de pánico lo traicionaron a cada paso. No se dio cuenta de que las cámaras del motel habían grabado su llegada, su confrontación con Magnolia y el momento exacto del asesinato. No consideró que varios testigos lo habían visto llegar agitado y gritándole a la víctima. No pensó en las evidencias forenses que quedarían bajo las uñas de Magnolia, en su ropa, en todo el lugar del crimen. La policía llegó al motel apenas 2 horas después, alertada por el conserje que había escuchado gritos y había encontrado el cuerpo. Los videos de seguridad mostraban claramente la secuencia completa de eventos, desde la llegada de Abundio hasta el momento en que se fue del lugar. Su identificación no fue difícil. Varios trabajadores del motel conocían su carro porque había estado estacionado ahí durante horas, y las placas eran claramente visibles en las grabaciones. Lo arrestaron en su casa a las 6 de la mañana siguiente, mientras dormía una pesadilla donde revivía una y otra vez el momento en que las manos de Magnolia dejaron de luchar. Cuando los agentes tocaron la puerta, él ya sabía por qué venían. En el fondo de su alma, había estado esperando este momento desde que salió del estacionamiento del motel. Los primeros días en la cárcel fueron un infierno de realización y arrepentimiento. Abundio no podía creer que hubiera llegado a ese punto, que hubiera destruido no solo su vida, sino la de otra persona. Pero más que el horror por lo que había hecho, lo que más lo atormentaba era la comprensión tardía de lo que había perdido con Encarnación. En la soledad de su celda, sin distracciones ni justificaciones externas, Abundio finalmente pudo ver con claridad lo que había tenido y lo que había destruido por una obsesión enfermiza. Encarnación había sido la compañera perfecta, la mujer que lo había amado incondicionalmente, que había construido un hogar cálido y estable, que nunca le había dado motivos para dudar de su lealtad o su amor. Después de una semana de estar preso, usando su única llamada telefónica permitida, marcó el número de celular que había conseguido a través de Remedios. Cuando escuchó la voz serena y firme de Encarnación del otro lado de la línea, sintió que se le quebraba la voz antes de poder articular palabra. Encarnación, soy yo, Abundio. Por favor, no cuelgues. Necesito hablar contigo. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Encarnación había visto las noticias sobre el asesinato, había leído en los periódicos los detalles sórdidos de la muerte de Magnolia y el arresto de su exmarido. No sintió satisfacción por la desgracia de quien la había traicionado, sino una tristeza profunda por la destrucción completa de un hombre que alguna vez había amado. ¿Qué quieres, Abundio?, le preguntó con una voz que él no reconoció. Era firme, segura, completamente diferente a la voz sumisa y temerosa de la mujer que había abandonado. Encarnación, todo fue un error terrible. Esa mujer me tenía embrujado, me hizo hacer cosas que nunca pensé que haría. Pero ahora me doy cuenta de que tú siempre fuiste la mujer perfecta para mí. Siempre te amé a ti, nunca dejé de amarte. Las palabras salían de su boca como un río de desesperación y arrepentimiento tardío. Le rogó que lo visitara, que lo escuchara, que lo perdonara. Le prometió que si ella lo apoyaba durante el juicio, si lo esperaba mientras cumplía su condena, cuando saliera de la cárcel volverían a ser felices como antes. Le juró que había comprendido el valor de lo que había tenido con ella y que estaba dispuesto a pasar el resto de su vida compensándola por el daño que le había causado. «Vendré a verte una sola vez», le dijo Encarnación después de escuchar todo su discurso.
pero no porque tenga intención de ayudarte, sino porque necesito cerrar este capítulo de mi vida definitivamente. 3 días después, Encarnación llegó al reclusorio vestida con un traje sastre gris que había comprado con su propio dinero, el cabello perfectamente peinado en un chongo elegante y un aplomo que jamás había tenido cuando era la esposa sumisa de Abundio. El contraste con la mujer derrotada que él había abandonado era tan dramático que cuando la vio entrar al locutorio, casi no la reconoció. Abundio, por el contrario, lucía demacrado y derrotado. El uniforme naranja de la prisión le quedaba grande, había perdido peso debido al estrés y la mala alimentación, y sus ojos tenían una expresión de desesperación que daba lástima. Encarnación, gracias por venir. Sabía que no me abandonarías completamente, le dijo tratando de tomar sus manos a través de la ventanilla de vidrio que los separaba. No vine aquí a consolarte ni a apoyarte, le respondió Encarnación con una serenidad que lo desconcertó completamente. Vine a decirte algo que necesitas escuchar. Durante los siguientes 20 minutos, Encarnación habló con una claridad y una firmeza que sorprendió hasta al guardia de seguridad que vigilaba las visitas. Le explicó a Abundio que él había elegido su destino cuando decidió humillarla frente a su familia, cuando eligió a otra mujer sobre ella, cuando destruyó 15 años de matrimonio por una aventura que terminó en tragedia. Tú destruiste nuestra vida juntos, le dijo mirándolo directamente a los ojos. Pero al hacerlo, me obligaste a descubrir quién soy realmente cuando no vivo para complacer a un hombre. ¿Y sabes qué descubrí, Abundio? Que soy mucho más fuerte y valiosa de lo que tú me hiciste creer durante 15 años. Le contó sobre su trabajo, sobre su independencia económica, sobre la confianza que había recuperado en sí misma. Le habló de don Evaristo, de cómo la trataba con respeto y admiración, de cómo había aprendido a valorarse a sí misma. Estoy comprometida para casarme en 3 meses, le anunció con una sonrisa radiante que Abundio nunca había visto en su rostro. Con un hombre que me ama exactamente como soy, que valora mi inteligencia, que me trata como a su igual, algo que tú nunca hiciste. Abundio sintió que el mundo se le caía encima. No solo había perdido para siempre a la mujer que ahora comprendía había sido su tesoro más grande, sino que ella había encontrado la felicidad que él nunca había sabido darle. Pero Encarnación, nosotros podríamos intentarlo de nuevo cuando salga de aquí. Yo he cambiado, he aprendido. Abundio, lo interrumpió con firmeza. Tú tendrás 25 años para reflexionar sobre las decisiones que tomaste. Yo no voy a desperdiciar ni un día más de mi vida lamentándome por el pasado. Elegí ser feliz, elegí seguir adelante, elegí valorarme. Es lo último que tengo que decirte. Se levantó de su silla y se dirigió hacia la salida sin voltear atrás. Abundio gritó su nombre varias veces, pero ella no se detuvo. Había cerrado esa puerta para siempre. 6 meses después, el restaurante Villa Mendoza, el más elegante de la cadena de don Evaristo, se había transformado en un salón de bodas que parecía sacado de un cuento de hadas. Flores blancas y doradas decoraban cada rincón. Las mesas estaban cubiertas con manteles de seda crema, y la iluminación suave creaba una atmósfera de elegancia y calidez que reflejaba la personalidad de los novios. Encarnación lucía radiante en un vestido de novia color marfil, diseñado especialmente para ella por una diseñadora reconocida. El corte elegante favorecía su figura madura, y el bordado delicado en hilo dorado hablaba de un gusto refinado que había desarrollado a lo largo de su transformación. Su cabello estaba peinado en un recogido sofisticado, adornado con perlas, y su maquillaje, aunque discreto, resaltaba la luminosidad natural de una mujer que había encontrado la felicidad verdadera. Don Evaristo, vestido con un traje negro impecable, la esperaba al final del pasillo con una sonrisa que irradiaba orgullo y amor genuino.
A sus 55 años, había encontrado en Encarnación no solo a la compañera perfecta, sino a la socia ideal para sus negocios y su vida personal. La ceremonia fue pequeña, pero significativa. La familia de don Evaristo había recibido a Encarnación con los brazos abiertos, impresionados por su inteligencia, su elegancia natural y la forma en que había transformado la vida de su pariente. Los empleados de la empresa, que habían sido testigos de la evolución profesional de Encarnación, la aplaudieron con sincero cariño cuando fueron presentados como marido y mujer. Remedios estaba presente, obviamente incómoda en ese ambiente de lujo, pero genuinamente feliz por el éxito de su hermana. Durante los meses anteriores, había visto la transformación completa de Encarnación, no solo externa, sino interna, y había aprendido a respetarla de una manera que nunca había hecho antes. En su discurso durante la recepción, don Evaristo habló de Encarnación como su socio en la vida y en los negocios, anunciando que acababa de firmar los papeles que la convertían en copropietaria del imperio restaurantero. No era solo un gesto romántico, sino el reconocimiento legal de las contribuciones reales que ella había hecho al crecimiento de la empresa durante los últimos meses. Mientras tanto, en una celda fría y húmeda del reclusorio Oriente, Abundio recibía un sobre sin remitente que había llegado con el correo de los presos. Dentro encontró una serie de fotografías de la boda de Encarnación, tomadas obviamente por alguien que quería que él viera exactamente lo que había perdido. Las imágenes mostraban a su exesposa radiante, feliz, rodeada de lujo y respeto, besando a un hombre que obviamente la adoraba. En una de las fotos, Encarnación cortaba el pastel de bodas con una sonrisa que él nunca había logrado provocar en sus 15 años de matrimonio. El sobre incluía también un recorte de periódico de la sección social que describía la boda como el evento del año en el sector restaurantero, mencionando a la nueva señora Mendoza como una ejecutiva brillante que ha revolucionado las operaciones de la cadena de restaurantes más exitosa de la ciudad. Abundio contempló las fotografías durante horas, llorando por primera vez desde que había llegado a la cárcel. No eran lágrimas de autocompasión, sino de comprensión tardía de la magnitud de su pérdida. Había tenido en sus manos a una mujer extraordinaria y la había cambiado por una ilusión que había terminado en tragedia. En la última fotografía, Encarnación aparecía sola, mirando directamente a la cámara con una expresión de serenidad y triunfo que hablaba de una mujer que había transformado su dolor más profundo en su victoria más absoluta. Ya no era la esposa humillada que había salido corriendo de la casa de doña Carmen. Era Encarnación Mendoza, empresaria exitosa, mujer amada, dueña de su propio destino. Abundio dobló las fotografías cuidadosamente y las guardó en el único cajón que tenía en su celda. Serían su recordatorio diario durante los próximos 25 años de que las decisiones tienen consecuencias y de que algunas oportunidades, una vez perdidas, no regresan jamás. Encarnación había elegido no ser víctima, había elegido crecer, había elegido el amor propio sobre la autocompasión. Su historia no era la de una mujer que había sobrevivido a una traición, sino la de una mujer que había usado esa traición como el catalizador para convertirse en la mejor versión de sí misma. La historia de Encarnación nos demuestra una verdad poderosa que muchas veces olvidamos. Las traiciones más dolorosas pueden convertirse en las bendiciones más grandes de nuestras vidas, pero solo si elegimos la transformación sobre la victimización. Durante 15 años, Encarnación vivió creyendo que su valor como mujer dependía de ser la esposa perfecta, de complacer a un hombre que nunca supo valorar el tesoro que tenía en casa. Su identidad estaba completamente atada a servir a otros, olvidando que ella también tenía derecho a brillar con luz propia. Cuando Abundio la humilló públicamente, cuando toda su familia la traicionó manteniéndola en la ignorancia,
Cuando perdió todo lo que creía que la definía, Encarnación se enfrentó a la decisión más importante de su vida: quedarse como víctima eterna o usar ese dolor como combustible para renacer. Eligió lo segundo, y esa elección marcó la diferencia entre una vida de lamentos y una vida de triunfo. La lección más profunda que nos deja Encarnación es que nunca es demasiado tarde para descubrir quiénes somos realmente cuando dejamos de vivir para otros y comenzamos a vivir para nosotros mismos. A los 38 años, sin experiencia laboral, sin dinero, sin apoyo familiar, ella logró reconstruir su vida desde cero y convertirse en una mujer exitosa, amada y respetada. No porque fuera extraordinaria desde el principio, sino porque eligió ser extraordinaria cuando la vida la puso contra la pared. Don Evaristo no se enamoró de una víctima quebrada. Se enamoró de una mujer que había transformado su dolor en fortaleza, su humillación en dignidad, su dependencia en independencia. La versión de Encarnación que conquistó el corazón de este hombre exitoso no existía cuando ella estaba casada con Abundio. Nació precisamente del proceso de sanación y crecimiento que siguió a su devastación. Mientras tanto, Abundio descubrió demasiado tarde que había cambiado oro por cobre, había abandonado a una mujer auténtica por una ilusión destructiva. Su obsesión por Magnolia no solo terminó en tragedia, sino que le costó todo: su libertad, su futuro y la oportunidad de estar con la mujer que realmente valía la pena. Las decisiones tienen consecuencias y algunas oportunidades perdidas no regresan jamás. La historia nos enseña que el verdadero poder no viene de controlar a otros, sino de controlarnos a nosotros mismos, de elegir cómo respondemos ante las adversidades de la vida. Encarnación pudo haberse quedado llorando para siempre por el marido que la abandonó. Pudo haber aceptado las migajas de compasión que le ofrecían. Pudo haber vivido como víctima el resto de sus días. Pero eligió algo mucho más poderoso. Eligió crecer. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.